El sol de la mañana se filtraba a través de las grandes ventanas de mi oficina en Madrid, iluminando la sala de una manera casi mágica. Estaba sentada en mi escritorio, rodeada de pilas de documentos, pero mi mente estaba lejos del trabajo. Observaba la ciudad pulsante afuera, las personas apuradas en sus rutinas, y un nudo de preocupación se formaba en mi estómago. Mi hermana, Lucía, estaba a punto de entrar en un mundo que no podía controlar. Clara, ¿puedes revisar este contrato antes de la reunión de hoy?, interrumpió mis pensamientos mi asistente, Miguel, devolviéndome a la realidad. Levanté la vista y vi su mirada curiosa. Sabía que andaba distraída, pero no tenía idea de lo que realmente me preocupaba. Claro, Miguel. Pásamelo aquí, respondí, tratando de disimular la tormenta que se formaba dentro de mí. Él dejó los papeles sobre la mesa y salió, y me permití un suspiro profundo. La verdad era que Lucía, con sus apenas 17 años, se estaba alejando de mí. Era una soñadora, llena de esperanza e ideas sobre el futuro. Pero detrás de su deslumbrante sonrisa había una inocencia que me preocupaba. Yo, como hermana mayor, siempre había sentido la responsabilidad de protegerla, de guiarla. Pero ahora parecía que se estaba involucrando con un grupo de jóvenes que no conocía bien. Lo que me alarmaba aún más era saber que algunos de ellos tenían un pasado nebuloso. Clara, ¿estás bien?, preguntó Miguel al volver, sacándome de mis divagaciones. Se inclinó sobre la mesa, preocupado. Solo pensando en Lucía, respondí, sin poder ocultar mi tono ansioso. Ella se va a salir bien. Es solo una fase, trató de tranquilizarme Miguel. Es fuerte. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme, confesé, mirando nuevamente por la ventana. Su vida es tan diferente a la mía. No quiero que tome decisiones equivocadas. Miguel asintió, pero podía ver que no comprendía del todo. Él no sabía lo que era tener una hermana menor, una responsabilidad que pesaba sobre los hombros. Necesitaba hacer algo, pero, ¿qué? Esa noche, mientras el cielo se convertía en una tela de estrellas, decidí que intentaría entender lo que estaba sucediendo en la vida de Lucía. Fui a la sala de estar, donde encontré a mi madre viendo televisión. Mamá, ¿sabes dónde está Lucía?, pregunté, sintiendo la inquietud crecer dentro de mí. Salió con unos amigos. ¿Una fiesta o algo así? Déjala divertirse, Clara, respondió mi madre sin apartar la vista de la pantalla. Pero, ¿y si se mete en problemas? La pregunta salió impulsivamente, y de inmediato me arrepentí. Clara, no puedes vivir su vida. Tú ya tomaste tus decisiones. Déjala tomar las suyas, dijo mi madre, con un tono que no admitía debate. Fui a mi cuarto, inquieta y llena de preguntas. ¿Qué había de tan peligroso en esa fiesta? Sabía que Lucía era una adolescente, pero no podía evitar el instinto protector que siempre me acompañó. Decidí que al día siguiente iría a la fiesta y vería con mis propios ojos. Al día siguiente, la fiesta estaba en pleno apogeo. Las luces parpadeaban y la música pulsaba, llenando la atmósfera de energía. Estaba nerviosa, pero decidida. Llegué a la casa donde se celebraba el evento y, al entrar, fui envuelta de inmediato por la energía contagiosa del lugar. El olor a alcohol y las risas altas de los jóvenes llenaban el aire. Busqué a Lucía entre los rostros desconocidos, con el corazón acelerando en cada momento. Y entonces, la vi. Estaba en el centro de la sala, rodeada por un grupo de jóvenes carismáticos, sus risas resonando como si fueran la melodía perfecta de aquella noche. Pero, a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La forma en que algunos de esos chicos la miraban me dejó inquieta. «Clara», me llamó una voz familiar. Era la amiga de Lucía, Marta. Se acercó, con sus ojos brillando por la emoción de la fiesta. «Marta, ¿has visto a Lucía?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Está allí, divirtiéndose», respondió, señalando. «No te preocupes, está bien. Solo se está divirtiendo un poco». Divirtiéndose no era una palabra que me confortara.
Lo que era diversión para una adolescente podría significar algo totalmente diferente para un grupo de jóvenes que no conocía. Intenté acercarme más, pero la multitud parecía devorarme. Lucía, finalmente grité, y ella se volvió, su rostro iluminado al verme. Clara, exclamó, corriendo hacia mí. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estabas, respondí, tratando de sonar despreocupada, pero la preocupación estaba estampada en mi rostro. No necesitas preocuparte por mí. Soy una adulta, respondió Lucía, con un tono de rebeldía en su voz. Pero todavía eres tan joven, Lucía. No sabes con quién te estás metiendo, dije, dejando que la urgencia se transparentara en mis palabras. Clara, siempre me tratas como a una niña. ¿Puedo tomar mis propias decisiones? Ella comenzaba a irritarse, y podía sentir la tensión creciendo entre nosotras. No es eso. Solo quiero protegerte. Estos jóvenes, empecé, pero fui interrumpida. No entiendes nada. Solo te importa tu trabajo y tu futuro. Yo quiero vivir, gritó Lucía, atrayendo las miradas curiosas de otros invitados. El silencio que siguió era ensordecedor. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Lucía, por favor, escúchame. Solo quiero lo mejor para ti. Si realmente quisieras lo mejor para mí, me dejarías hacer lo que quiero. ¿No confías en mí? Se alejó, y yo quedé paralizada, el dolor en mi corazón intensificándose. La fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero para mí, todo se había detenido. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba sucediendo entre nosotras? El amor que siempre nos había unido ahora parecía desintegrarse en palabras no dichas y malentendidos. Quería protegerla, pero de alguna manera, parecía que la estaba alejando aún más. La noche en Madrid estaba envuelta en una brisa fresca, el cielo estrellado reflejando la ansiedad que pulsaba dentro de mí. Había tomado una decisión que podría cambiarlo todo, seguir a Lucía. Desde que supe de la fiesta, mi instinto de protección se encendió, y no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. El grupo que se acercaba a ella tenía algo de peligroso, y necesitaba descubrir qué era. Con el corazón acelerado, seguí los pasos de mi hermana por las calles iluminadas. La música alta y las risas resonaban a medida que me acercaba a la casa donde se celebraba la fiesta. Pude ver la silueta de Lucía afuera, rodeada de amigos, pero había algo en su postura que me dejó inquieta. Ella estaba entre ellos, riendo y jugando, pero su expresión parecía distante, como si estuviera intentando encajar en un lugar al que no pertenecía. Clara, estás siendo ridícula, murmuré para mí misma, tratando de alejar la preocupación que comenzaba a apoderarse de mí. Pero no podía. Lo que sabía sobre ese grupo era suficiente para ponerme en alerta máxima. Recordé las historias que mi padre contaba sobre personas que se involucraban en cosas que no debían, como si fueran un imán para problemas. Y no quería que Lucía fuera una de esas personas. Decidí entrar, y la música se volvió más fuerte a medida que me acercaba. El ambiente estaba lleno de gente, algunas caras desconocidas y otras que reconocía de lejos. El olor a alcohol y perfume impregnaba el aire, una mezcla intoxicante que me dejó un poco mareada. Miré a mi alrededor, buscando a Lucía, y finalmente la encontré, riendo con un grupo de jóvenes que no parecían nada confiables. Lucía, llamé, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella se giró, y la sonrisa que tenía desapareció instantáneamente al verme. Clara. ¿Qué haces aquí? Su voz era una mezcla de sorpresa e irritación. Estoy aquí para protegerte. No deberías estar con esas personas, dije, mirando las caras desconocidas. Uno de los chicos, de cabello desordenado y tatuajes en los brazos, lanzó una mirada desafiante en mi dirección. Soy mayor de edad, Clara. Puedo tomar mis propias decisiones, respondió Lucía, su voz elevándose y atrayendo la atención de todos a nuestro alrededor. ¿Y esas decisiones incluyen involucrarte con personas que ni siquiera conoces? Eso es peligroso, Lucía. No sabes con quién estás lidiando, insistí, sintiendo la frustración crecer. Miré a mi alrededor,
notando que las miradas del grupo se volvían cada vez más hacia nosotras. ¿Estás exagerando? Soy tu hermana, no tu hija. No necesito tu protección. Estaba furiosa ahora, y podía ver que la situación se estaba volviendo tensa. Lucía, no entiendes. Estos chicos no son quienes parecen ser. La verdad era que estaba aterrorizada, y mi miedo se estaba reflejando en cada palabra. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme vivir? Estaba a punto de llorar, y eso me partió el corazón. Solo quería protegerla, pero comenzaba a darme cuenta de que mis intentos solo la estaban alejando. Porque te amo, Lucía. Y porque eres la única familia que tengo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te pones en riesgo, respondí, la voz temblando. El joven tatuado avanzó un paso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si te preocupa tanto, tal vez sea mejor que te vayas, dijo, con una sonrisa sarcástica. El resto del grupo se rió, lo que me puso aún más nerviosa. Vamos, Lucía. Vayamos, por favor, pedí, extendiendo la mano hacia ella. No. No voy a ningún lado contigo. No mandas en mí. Su voz estaba llena de desafío, y me di cuenta de que no podría convencerla de que se fuera sin causar más problemas. La tensión en el aire era palpable, y sabía que debía actuar rápidamente. Si no vienes conmigo, voy a llamar a mamá y papá, dije, como último recurso. No harías eso. No puedes amenazarme así. Lucía estaba furiosa, con los ojos brillando de rabia y dolor. No es una amenaza, es un pedido. Solo quiero que estés a salvo, respondí, la atmósfera pesada y sabía que la situación se estaba saliendo de control. Lucía dudó, y en ese momento, uno de los chicos del grupo se acercó aún más, como si estuviera a punto de intervenir. Quizás sería mejor que dejes a la chica en paz, niña. No quieres armar un lío aquí, dijo, con un tono amenazador que me hizo sentir aún más vulnerable. No estoy aquí para pelear, solo quiero proteger a mi hermana, respondí, intentando mantener la voz firme, pero el miedo comenzaba a dominar mi razón. Mira, solo quiero que se mantenga alejada de ti. No es seguro aquí, dije, sintiendo la presión a mi alrededor aumentar. El grupo estaba cerrándose en torno a nosotras, y la atmósfera se volvía opresiva. No puedes decidir por ella, Clara. Lucía es una adulta, dijo el joven de los tatuajes, y una ola de inseguridad me golpeó. Estaba perdiendo a Lucía, y eso era lo que más me dolía. Lucía, por favor. Piensa en todo lo que hemos pasado juntas. No puedes dejar que estas personas te manipulen así, imploré, pero su expresión mostraba que comenzaba a fallar. Finalmente, se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. No entiendes. Solo quiero ser libre. Y tú me estás atrapando, dijo, y el dolor en sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. No, Lucía. No estoy intentando atraparte, solo, mi voz falló. El grupo a nuestro alrededor se estaba divirtiendo, riendo, pero sabía que la situación era mucho más seria. Entonces, en un momento de desesperación, dije, si no vienes conmigo ahora, voy a contarle todo a nuestros padres. La amenaza escapó de mis labios, y de inmediato me sentí mal por ello. Pero era lo único que podía pensar. Lucía se congeló, su expresión cambiando de rabia a una profunda tristeza. La tensión en el aire parecía palpable, y el grupo comenzó a dispersarse, murmurando entre sí. El joven que me había desafiado hizo una expresión de desdén y se alejó, mientras Lucía me miraba, el dolor en sus ojos transformándose en una mezcla de tristeza y confusión. No puedes hacer eso, Clara, susurró, casi quebrada. Eso es un truco sucio. Lo sé, solo estoy tratando de protegerte. Por favor, ven conmigo. La súplica en mi voz estaba presente, pero sabía que había cruzado una línea al hacer esa amenaza. No me entiendes. Soy más de lo que piensas. Estoy cansada de vivir a tu sombra. Su voz estaba llena de dolor y rebeldía, y sabía que no podía continuar así. Lucía, solo quiero lo mejor para ti.
No quiero que te lastimes. Por favor, vamos, imploré, el desespero comenzando a apoderarse de mí. Quizás deberías haber pensado en eso antes de tratarme como a una niña, respondió, y sus palabras fueron como un cuchillo cortando mi corazón. El silencio que siguió fue ensordecedor. El grupo se había alejado, pero el dolor entre nosotras aún permanecía. Sabía que la relación que teníamos se estaba desmoronando ante mis ojos, y el arrepentimiento comenzó a consumirlo todo. Lucía, solo quería protegerte. No sabía que iba a causar esto, murmuré, la verdad saliendo de mis labios. Ella desvió la mirada, y en ese momento, me di cuenta de que algo había cambiado. La confianza que una vez tuvimos se estaba esfumando, y todo lo que quería era poder retroceder y hacer las cosas de otra manera. La noche estaba oscura, y me di cuenta de que lo único que quedaba entre nosotras era un abismo de desconfianza. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi oficina, calentando el ambiente, pero no lograba calentar mi corazón. El peso de la responsabilidad que sentía hacia Lucía era casi palpable. Me permití, por un momento, observar el movimiento frenético de las calles de Madrid, donde las personas pasaban apresuradas, cada una atrapada en sus propios mundos, al igual que yo y mi hermana. Mi mente era una tormenta. ¿Cómo podía proteger a Lucía? ¿Qué más podía hacer? Estaba tan perdida en mis pensamientos que no me di cuenta del tiempo pasar. El reloj en la pared marcaba casi mediodía, y tenía una reunión importante en breve. Sin embargo, lo único que me interesaba era la seguridad de mi hermana. El recuerdo de la fiesta en la que Lucía se había involucrado y del grupo peligroso que la rodeaba aún me atormentaba. ¿Qué podría suceder si no lograba alejarla de ellos? Decidí, en ese momento, que necesitaba actuar. Y así, después de la reunión, tomé la decisión de investigar más sobre ese grupo. Lo que no sabía era que Lucía, en su búsqueda de comprensión y aceptación, ya se había involucrado con uno de los miembros. Cuando lo descubrí, mi corazón se hundió. Esa tarde, estaba en el café de la esquina, observando a la gente mientras intentaba escribir algunas notas sobre el caso en el que estaba trabajando. Pero mi mente estaba lejos, pensando en Lucía. ¿Clara? La voz de un conocido me sacó del ensueño. Era Pedro, un amigo de la infancia. ¿Estás bien? Pareces preocupada. Estoy preocupada por Lucía, respondí, tratando de mantener la calma. Se ha metido en algo que no entiende. Siempre ha sido soñadora, Clara. Lo sabes. A veces, necesitamos dejar que las personas vivan sus propias experiencias, incluso si son peligrosas, dijo él, con una mirada comprensiva. Pero ¿y si esa experiencia la hiere? No puedo quedarme de brazos cruzados, repliqué, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. Pedro suspiró. Quizás deberías hablar con ella. Decirle lo que sientes. Eres la única que puede alcanzarla. Esas palabras resonaron en mí. Hablar. Era exactamente eso lo que necesitaba hacer, pero el miedo de perder a Lucía para siempre me detenía. ¿Qué sucedería si ella se cerraba aún más? Sin embargo, no tenía elección. Necesitaba hacerlo. Volví a casa, el corazón acelerado. Al entrar, encontré a Lucía en la sala, riendo con una amiga. El sonido de su risa debería ser reconfortante, pero en ese momento parecía una puñalada en mi pecho. La imagen de Lucía feliz contrastaba con la preocupación que sentía. Hola, Clara. Lucía me saludó, pero noté que su felicidad era superficial. Estaba intentando ocultar lo que estaba sucediendo. Lucía, ¿podemos hablar un minuto?, pedí, con la voz temblorosa. Ella me miró, vacilante, pero asintió y se levantó. Subimos al terraza, donde el aire fresco de la tarde nos envolvía. El silencio entre nosotras era pesado, y sabía que necesitaba romperlo. Lucía, yo. No sé cómo decir esto, pero estoy preocupada por ti. Ese grupo con el que te estás involucrando no son buenas compañías. Clara, no entiendes. Son geniales, me entienden, respondió Lucía, la voz cargada de emoción, casi como si se estuviera defendiendo.
Solo estás viendo el lado negativo. Solo quiero lo mejor para ti. No puedo dejar que te lastimen, hablé, intentando mantener la calma, pero la frustración se hacía evidente. No puedes decidir qué es lo mejor para mí. Me tratas como a una niña, Clara. Soy mayor de lo que piensas. Lucía gritó, y me sentí herida por sus palabras. La verdad es que la veía como una niña, una joven inocente que no tenía idea de los peligros que enfrentaba. Solo quiero protegerte. Esos chicos tienen una reputación. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te metes en problemas, dije, sintiendo la tensión aumentar. Lucía respiró profundo, y por un momento pensé que cedería. Pero, en lugar de eso, dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse de mí. No confías en mí, Clara. Si realmente confiaras, estarías a mi lado y no intentando alejarme de esas personas. El golpe fue como un puñetazo en el estómago. Tenía razón. La confianza que siempre había existido entre nosotras se estaba desvaneciendo, y no sabía cómo revertir eso. Lucía, por favor, solo escúchame. No, tú no escuchas. Solo hablas. Voy a encontrar mi propio camino, con o sin ti. Y, con eso, dio la vuelta y entró en casa. El vacío que quedó en mi corazón era insoportable. Sentía que estaba perdiendo a Lucía, la hermana que siempre traté de proteger. ¿Qué podía hacer ahora? Necesitaba descubrir más sobre ese grupo, sobre quiénes eran y qué querían de ella. Y fue eso lo que me llevó a la investigación que realicé. En las semanas siguientes, me sumergí en una investigación frenética. Descubrí que el miembro con el que Lucía se estaba involucrando se llamaba Javier. Tenía una sonrisa encantadora, pero detrás de esa sonrisa había una sombra que me hacía sentir inquieta. Conversando con amigos y conocidos, descubrí que él y su grupo estaban involucrados en actividades ilícitas, y eso me puso en alerta. Sabía que necesitaba enfrentar la situación, pero el miedo de arruinarlo todo aún me paralizaba. ¿Qué le diría a Lucía? ¿Cómo reaccionaría? Pero la verdad era que no tenía elección. La vida de mi hermana estaba en juego. Cierta noche, mientras investigaba más sobre Javier, algo que encontré me paralizó. Una deuda antigua de nuestra familia estaba conectada con él. Los detalles eran vagos, pero lo suficientemente claros como para hacerme cuestionar si Lucía estaba siendo manipulada de alguna manera. ¿Qué debía hacer? ¿Contarle a ella? Revelar la verdad sobre el pasado de nuestra familia podría ser devastador. Necesitaba respuestas, y fue entonces que decidí hablar con mi madre. Ella debería tener información que yo no conocía. La encontré en la cocina, preparando la cena. Mamá, ¿puedes contarme más sobre el pasado de nuestra familia? Sobre una deuda que podría estar afectando a Lucía, le pregunté, el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Mi madre se detuvo, el cuchillo que usaba para picar las verduras se congeló en el aire. Clara, eso es algo que no debe discutirse. El pasado es pasado por una razón. Pero el futuro de Lucía está en juego, mamá. Necesito saber, imploré. Ella soltó un suspiro pesado y se volvió hacia mí, los ojos llenos de preocupación. Algunas verdades son dolorosas, Clara. No sabes lo que estás pidiendo. Por favor, dime. Necesito entender qué está sucediendo. Lucía se está perdiendo, y no puedo dejarla ir, supliqué, la voz entrecortada. Mi madre dudó, como si estuviera luchando con sus propios demonios. Está bien, entonces. Pero debes estar preparada para lo que puedas descubrir. La deuda de la que hablas es una sombra antigua que pesa sobre nosotros, y si no tienes cuidado, podrías arrastrar a Lucía a una situación que no puedes imaginar. Esas palabras resonaban en mi mente mientras intentaba procesar todo. La confianza que antes existía entre nosotras se desvanecía, y estaba a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo. La atmósfera pesada caía sobre mí mientras caminaba por las calles de Madrid esa tarde. El calor del sol se disolvía lentamente en el horizonte, y me sentía atrapada en un laberinto de emociones.
Lo que debería haber sido un día común se había convertido en una pesadilla. Lucía estaba involucrada en algo que no lograba comprender del todo, y la culpa por no haber podido protegerla pesaba en mis hombros. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón se aceleró. Lucía ya estaba allí, encogida en un rincón, con la cabeza baja y la mirada distante. En cuanto entré, levantó los ojos, y el dolor que vi en ellos me atravesó como una cuchillada. Me acerqué despacio, tratando de encontrar las palabras correctas. «Hola, Lucía», dije, forzando una sonrisa. «¿Cómo estás?» Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia la taza de café, como si ese líquido pudiera ofrecer algún tipo de consuelo. «Te preocupa más lo que hago que cómo me siento», respondió, su voz baja y temblorosa. «No es verdad», intenté argumentar, pero la frustración comenzó a desbordarse. «Solo quiero lo mejor para ti. Solo quiero protegerte». ¿Proteger? ¿Es por eso que me seguiste? ¿Para vigilarme como si fuera una niña? Su tono se volvió más firme, y me di cuenta de que la revuelta estaba creciendo dentro de ella. «¿No confías en mí, Clara?» «Lucía, no es eso. Vi al grupo con el que estabas. No son buenas personas. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo», confesé, mi voz casi suplicante. ¿A salvo? ¿O solo querías que fuera como tú, la buena chica que nunca hace nada malo? Se levantó de repente, la silla chirriando detrás de ella. «No soy tú. Quiero vivir, tomar decisiones, aunque sean equivocadas. Pero esas decisiones pueden ponerte en peligro», grité, la frustración consumiéndome. «No entiendes lo que está en juego». Y entonces, un silencio pesado y doloroso cayó entre nosotras. Sentía la distancia ampliándose, como si un abismo se abriera entre nuestras almas. Era la primera vez que realmente comprendía cuánto se habían distanciado nuestras vidas, y el dolor de saber que se estaba alejando de mí era casi insoportable. Lucía respiró hondo, mirando al suelo. «No puedes controlar mi vida, Clara. Necesito descubrir quién soy, y eso significa tomar riesgos. Pero no de esta manera. No necesitas ponerte en situaciones peligrosas para encontrarte», dije, tratando de mantener la calma, pero la impotencia era evidente en mi voz. Ella me miró a los ojos, y la intensidad de su mirada me hizo dudar. «No sabes lo que es vivir de verdad. Te has encerrado en una burbuja de seguridad y ahora crees que puedes protegerme de todo. Pero la vida no es así». Esas palabras me golpearon como una tormenta. Quería gritar, pero en vez de eso, me sentí paralizada. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría hacer? El peso de la responsabilidad que llevaba por ser la hermana mayor se volvía insoportable. «Lucía, por favor, escucha». Comenzó a salir de mi boca, pero antes de que pudiera terminar, ella se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. «No puedes simplemente salir así», grité, pero no se detuvo. La escena se desarrolló en cámara lenta. La seguí, desesperada, intentando alcanzar su mano, pero ella se esquivó y salió por la puerta. El aire fresco de Madrid me golpeó, y sentí el frío de la realidad. Había perdido la conexión con mi hermana. Esa noche, no pude dormir. La imagen de Lucía me atormentaba, y sabía que debía actuar. El grupo que la rodeaba era peligroso, y había cometido un error al no haber actuado antes. Decidí que necesitaba confrontarlos, descubrir qué estaba sucediendo realmente y salvar a mi hermana. A la mañana siguiente, mi mente estaba llena de planes. Decidí que debía infiltrarme en el grupo, entender sus dinámicas y descubrir qué estaba haciendo Lucía con ellos. No podía dejarla sola. Con el corazón acelerado, encontré un lugar donde solían reunirse. Era una especie de bar, con luces tenues y música alta. Mientras me acercaba, sentía el peso de cada paso. El ambiente estaba lleno de jóvenes, todos riendo y divirtiéndose, pero uno de ellos llamó mi atención, era un chico de cabello oscuro y mirada penetrante, que parecía estar al mando. Era el líder, y mi instinto me decía que era una amenaza. Intenté mezclarse con la multitud,
pero mi mirada estaba fija en él. Se movía con confianza, y sus palabras hacían reír y animar a los demás. Era fácil ver cómo podría haber atraído a Lucía a su círculo. La idea de que mi hermana estuviera bajo la influencia de alguien como él me dejaba mareada. Cuando lo vi alejarse hacia un rincón más reservado, lo seguí discretamente. La adrenalina pulsaba en mis venas, y cada paso que daba parecía llevarme a un abismo más profundo. ¿Qué estaba haciendo allí? Me estaba poniendo en riesgo por una decisión impulsiva. Al acercarme, escuché fragmentos de conversación. Hablaba sobre una nueva oportunidad que estaba a punto de surgir, algo que parecía peligroso e ilícito. Mi corazón se disparó. Lucía estaba involucrada en esto, y necesitaba descubrir más. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, decidí hacerme la desentendida. Fui al bar y pedí una bebida, intentando ser discreta mientras observaba al grupo. Pero pronto me di cuenta de que había algo más en juego. El ambiente estaba cambiando, las risas se volvían tensas, y el líder miraba a su alrededor, como si sintiera la presencia de un intruso. «Tienes que cuidarte, ¿sabes? No quiero que te lastimes», escuché una voz familiar, y mi corazón se detuvo. Era Lucía. Estaba allí, conversando con algunos amigos, y su mirada estaba iluminada por una energía que no veía desde hacía tiempo. Pero había algo más, un destello de incertidumbre en sus ojos. «Lucía». Llamé, pero la música ahogó mi voz. Ella no me vio, y de nuevo me sentí impotente. El grupo parecía agitarse, y en un momento, el líder la acercó más, como si estuviera haciendo una demostración de poder. La rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho. Necesitaba actuar, necesitaba salvarla, pero ¿cómo? ¿Qué podía hacer contra alguien que parecía tener control total sobre la situación? El pánico comenzó a consumirme, y sabía que el tiempo se estaba agotando. Sintiendo que la situación estaba a punto de salirse de control, decidí que no podía esperar más. Necesitaba enfrentar al líder y confrontarlo sobre sus intenciones. Lo que no sabía era que esta decisión cambiaría todo entre Lucía y yo, y que la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. La noche en Madrid tenía un aire tenso y cargado, como si la ciudad estuviera esperando algo que estaba a punto de suceder. No podía sacar de mi mente la imagen del rostro de Lucía, sus ojos, llenos de confusión y desconfianza, me atormentaban. Cuando decidí infiltrarme en la reunión clandestina del grupo, sabía que era un movimiento arriesgado, pero no tenía otra opción. Era mi responsabilidad proteger a mi hermana, cueste lo que cueste. El lugar elegido para la reunión era un almacén abandonado, alejado de la agitación del centro de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y la débil luz de algunas bombillas colgantes del techo creaba sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Mi corazón latía acelerado en mi pecho mientras me acercaba a la entrada. ¿Qué encontraría allí? El líder, Pedro, era un hombre carismático, pero con un pasado oscuro que necesitaba ser expuesto. Respiré hondo y entré. El ambiente estaba repleto de jóvenes, muchos de los cuales Lucía conocía. Los reconocí de fotos y vídeos que ella me había mostrado, pero ahora parecían diferentes, casi amenazadores. Me quedé parada en la puerta un momento, observando. La conversación era agitada, risas y provocaciones resonaban en el espacio. Hasta que Pedro se levantó, llamando la atención de todos. «Chicos». Su voz sonó firme y autoritaria. «Hoy tenemos cosas importantes que discutir». La tensión en el aire aumentó. Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero no había vuelta atrás. Necesitaba encontrar a Lucía y hacer que entendiera quién estaba realmente detrás de ese grupo. Avancé hacia el centro de la sala, intentando mantener una expresión confiada, mientras mi corazón parecía querer escapar de mi pecho. «¿Qué haces aquí?». Me abordó una de las chicas, llamada Ana. Su mirada era desconfiada, pero no tenía tiempo para juegos. Respondí con firmeza. «Vine a hablar con Pedro». «Es importante». Pedro me miró sorprendido, pero pronto una sonrisa maliciosa se formó en sus labios. Siempre le gustó tener el control de la situación. «Ah, Clara,
la hermana protectora, dijo con un tono provocativo. ¿Qué quieres aquí? ¿Vas a intentar salvar a tu hermana de mí? No estoy aquí para discutir contigo, Pedro, respondí, tratando de mantener la calma. Estoy aquí para exponer la verdad. No tienes control sobre Lucía, y voy a asegurarme de que sepa quién eres realmente. Los murmullos aumentaron en la sala, y me di cuenta de que algunos miembros del grupo estaban escuchando con atención. Pedro se acercó a mí, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿De verdad crees que tienes poder aquí, Clara? No conoces los secretos que guardo. Secretos que, si se revelan, pueden destruir a tu familia. Un frío recorrió mi espalda. ¿Qué sabía? Pero no podía dejar que el miedo me paralizara. Miré a mi alrededor, y entre la multitud, avisté a Lucía, parada en un rincón, observando todo con expresión de duda y preocupación. Sé sobre la deuda, Pedro, declaré, mi voz aumentando en intensidad. Y sé lo que hiciste con nuestra familia. No puedes manipular a nadie más. El silencio en la sala era palpable. Todos me miraban, esperando la siguiente acción. Pedro, por otro lado, parecía tener su confianza tambaleándose. Miré a Lucía de nuevo, y nuestras miradas se encontraron. Había una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos, y eso me dio valor. Puedes intentar intimidar, puedes intentar controlar, pero la verdad siempre aparece, continué, mi voz ahora más firme. Lo que haces es un crimen, y no puedes escapar de eso para siempre. Pedro se volvió hacia los miembros del grupo, intentando recuperar la situación. Miren a ella. Solo es una abogada tratando de proteger a su hermana. No crean en las palabras de ella. Dijo, gesticulando dramáticamente. Está aquí para dividirnos. Pero algunos de los jóvenes comenzaron a murmurar entre sí, sus rostros reflejando duda. Necesitaba seguir, no podía dudar. La verdad es que has engañado a todos aquí. Los has utilizado, así como utilizaste a mí y a mi familia. Pero esto termina ahora. Lucía no te necesita, ella necesita amor y protección, y eso es algo que nunca podrás darle. Lucía comenzó a moverse hacia el centro de la sala, sus ojos fijos en Pedro. Parecía confusa, pero había una chispa de determinación surgiendo en ella. Sabía que debía hacer que viera la verdad. Lucía. Llamé, tratando de captar su atención. No necesitas quedarte aquí. Eres más fuerte que esto. Pedro miró irritado a Lucía, tratando de mantener su control. ¿Realmente crees en esas tonterías, Lucía? Ellas están tratando de manipularte. ¿Tú perteneces a este grupo? No, Pedro. Respondió Lucía, su voz ahora clara. No pertenezco a ti. No pertenezco a esto. La sala estaba en un estado de shock. Pedro parecía perder la confianza, y supe que tenía que llevar la situación hasta el final. Lucía, recuerda lo que siempre dijimos, la verdad es lo que nos libera. No dejes que él te atrape más. Grité, sintiendo el peso de la responsabilidad en mis palabras. Los miembros del grupo comenzaron a alejarse lentamente de Pedro, sus expresiones cambiando de lealtad a decepción. El líder estaba perdiendo el control. Podía sentirlo. ¿Realmente van a creer en la palabra de ella? Gritó Pedro, su voz ahora llena de rabia. No sabe lo que hace. Yo soy el único que puede darles lo que necesitan. ¿Y qué es eso? ¿Miedo? ¿Manipulación? Respondió Lucía, ahora con una firmeza que no había visto antes. No quiero más ser parte de esto. La tensión en la sala era palpable. Sabía que estábamos cerca de la verdad, pero también que Pedro no dejaría que esto terminara sin pelear. La situación estaba a punto de estallar, y el coraje que Lucía mostraba me llenaba de esperanza, incluso en medio del caos. Vamos a salir, Lucía. Dije, extendiendo la mano hacia ella. Pero Pedro se interpuso, bloqueando nuestro camino. Ustedes no irán a ningún lado. Gritó, su rostro rojo de rabia.
Pero la fuerza que emanaba de Lucía era innegable. Se volvió hacia mí, y por primera vez, vi la determinación en su mirada. Sabía lo que tenía que hacer. Clara, vamos. Dijo, tomando mi mano. Y en ese momento, supe que estábamos juntas, que el lazo entre nosotras era más fuerte que cualquier amenaza. El poder de la verdad comenzaba a vencer, y la luz de la esperanza comenzaba a brillar de nuevo en nuestras vidas. El aire estaba pesado, casi palpable, mientras Lucía y yo nos mirábamos. El líder del grupo, Javier, estaba allí, con una sonrisa maligna en el rostro, como si disfrutara de un espectáculo. El ambiente a nuestro alrededor parecía girar, y sentía la adrenalina pulsar en mis venas. No tienes idea de con quién estás lidiando, dijo, su tono burlón resonando en la sala. No sabía si estaba más asustada o furiosa. Sin embargo, Lucía parecía diferente. Sé más de lo que imaginas, Javier, declaró, su voz firme, aunque podía sentir la tensión en su cuerpo. Había una nueva determinación en sus ojos. No vas a controlarme más. No vas a controlar a mi hermana. La mirada de Javier se endureció, y la atmósfera se transformó en un campo de batalla inminente. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí, Lucía?, provocó, dando un paso hacia adelante. Eres solo una chica ingenua, y tu hermana, bueno, está a punto de aprender una lección muy dura sobre lo que pasa cuando se cruza mi camino. Quería gritar, quería preocuparme por la amenaza que él representaba, pero la visión de Lucía posicionándose a mi lado me dio valor. No sabes nada sobre nosotras, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. A cada palabra, sentía la fuerza de nuestra conexión, el vínculo que siempre hemos tenido. Puedes haber manipulado a muchas personas, pero somos hermanas. Eso es más fuerte que cualquier mentira que cuentes. Javier rió, una risa fría y sin emoción. ¿Hermanas? Eso no significa nada para mí. La lealtad es una debilidad, y lo descubrirás de la manera más difícil. Podía ver la rabia ardiendo en los ojos de Lucía. Ya no era la niña ingenua que solía proteger. Había crecido, y ahora estaba luchando a mi lado. Te equivocas, Javier, declaró Lucía, con la mirada fija en él. La lealtad es nuestra fuerza. No eres nada para mí. Sus palabras eran como un golpe, y me di cuenta de que la verdad que ella llevaba la había liberado de sus garras. Al mismo tiempo, sabía que nuestra unión era nuestro mayor as bajo la manga. ¿Realmente crees que puedes deshacerte de mí?, gruñó Javier, con un tono amenazador. Avanzó hacia nosotras, pero Lucía no dudó. Con una rapidez que me sorprendió, se interpuso entre él y yo. Si quieres tocar a Clara, tendrás que pasar primero por mí, afirmó Lucía, su voz resonando con una fuerza que nunca había visto antes. Su valentía era inspiradora. Sentí una oleada de orgullo mezclada con alivio. Estábamos juntas, y eso nos hacía invencibles. Javier dudó por un momento, su expresión de confianza comenzando a vacilar. Con un movimiento rápido, intentó agarrar a Lucía, pero me lancé frente a ella, sujetando su brazo. Lucía, no, grité, pero ella estaba decidida. No puedes separarnos, Javier, gritó, su mirada desafiante. Ya no soy más tu marioneta. Él sacudió la cabeza en incredulidad, el desprecio en su mirada transformándose en rabia. La tensión estaba en el aire, y el tiempo parecía detenerse. Sabía que esta era nuestra oportunidad. Vamos a acabar con esto ahora, dije, mirando directamente a los ojos de Javier. Vas a pagar por todo lo que has hecho. ¿Crees que puedes amenazarme?, replicó, pero había un atisbo de inseguridad en su voz. Ustedes dos son solo dos chicas perdidas. En ese momento, Lucía y yo intercambiamos una mirada cómplice. La fuerza de nuestra conexión nos daba poder, y sabía que necesitábamos actuar rápidamente. Con un impulso, decidí que era hora de revelar la verdad. Puede que no sepas, pero todo lo que hiciste en el pasado está a punto de salir a la luz, dije, tratando de mantener la calma. Las personas adecuadas vienen en camino, y no podrás escapar. La expresión de Javier se retorció de ira y miedo. No tienes idea de lo que estás haciendo, Clara, respondió,
sus palabras llenas de desdén. No subestimes lo que soy capaz de hacer. Basta, gritó Lucía, su voz resonando con una fuerza que me sorprendió. No puedes seguir intimidándonos. Ya no soy más tu presa. Ella avanzó, su determinación encendida. Sé sobre ti y tus secretos. No te tengo miedo. Javier dudó, y sentí que ese era el momento adecuado. Sabemos sobre la deuda de nuestra familia, dije, cada palabra sonando como un golpe. Y sabemos que manipulaste eso para controlarnos. No vamos a permitir que lo hagas de nuevo. Él nos miró, confundido y lleno de rabia. ¿Crees que puedes derribarme con palabras vacías? No sabes con quién estás lidiando. De hecho, sabemos muy bien, dije, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Puedes habernos amenazado, pero ahora somos nosotras las que tenemos el poder. La tensión se intensificó, y podía sentir mi corazón dispararse. Lucía estaba a mi lado, y esa conexión que siempre hemos tenido se intensificó. Era como si estuviéramos unidas por un lazo invisible que nos hacía más fuertes. Javier nos miró, su expresión ahora mezclada entre ira y desesperación. No puedes vencerme. Nadie puede. Esta es tu última oportunidad de irte, Javier, dijo Lucía, con la voz firme. Si no te alejas ahora, estarás condenado. El silencio se instaló en la sala, y la tensión era palpable. Podía sentir que estábamos a punto de cruzar un límite, y la valentía de Lucía me inspiraba. Javier, al darse cuenta de que su ventaja se desvanecía, finalmente hizo un movimiento. Se van a arrepentir de esto, gruñó, y entonces, como si estuviera a punto de atacar, retrocedió, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida. Salió, su figura desapareciendo por la puerta, y un profundo silencio tomó cuenta del ambiente. Miré a Lucía, que estaba respirando con dificultad, pero con una sonrisa de victoria en los labios. Lo conseguimos, dije, mi voz temblando de emoción. Sí, lo conseguimos, respondió ella, con los ojos brillando. Nunca más dejaré que alguien me controle así. Nos abrazamos, y en ese momento, todo parecía encajar. Las dudas, los miedos y las inseguridades fueron sustituidos por una nueva esperanza. Vamos a reconstruir nuestra relación, Clara, dijo Lucía, mirándome a los ojos. Quiero que seamos más fuertes juntas. Yo también quiero, respondí, con una sonrisa que se extendía por mi rostro. Somos hermanas, y eso es más fuerte que cualquier secreto o error. A partir de ese momento, todo parecía más ligero. Aunque aún había desafíos por delante, sabíamos que, juntas, podríamos enfrentar cualquier cosa. El perdón y la comprensión eran las claves para sanar las heridas del pasado, y finalmente estábamos listas para seguir adelante.